¿Alguna vez has oído esa expresión que dice, tal y tal nació para hacer esto o aquello? Bueno, Violet Jessop fue más o menos lo contrario, y después de sobrevivir a 3 increíbles accidentes de barco con 2 hundimientos en solo 5 años, se podría decir que probablemente no debería haber puesto un pie en un barco en su vida. Dependiendo de la forma en que se mire, Violet tuvo la mejor o la peor suerte de la vida. Nacida en Argentina, de inmigrantes irlandeses, Violet contrajo tuberculosis de niña. Esto fue a finales de 1800, cuando la mejor solución de la tecnología médica para la tuberculosis era recibir masajes con vinagre o aspirar una lata de aguarrás. Por supuesto, este fue un salto científico bastante audaz desde el tratamiento de la tuberculosis en la Edad Media, conocido como el toque real, donde los enfermos hacían cola y esperaban ser tocados por un rey o reina inglés o francés. Se desconoce exactamente cómo se tocaba a un enfermo. ¿Era una palmadita rápida en la cabeza o una palmada en la espalda como en el deporte? Lamentablemente, esa información se ha perdido. A pesar de que solo le dieron meses de vida, la pequeña Violet sabía en el fondo de su corazón que tenía una vocación más elevada en la vida. Esto es, enfrentarse al propio Poseidón, el furioso señor del mar, y vencerlo en cada combate. Se las arregló para sobrevivir a su tuberculosis, aunque tristemente su padre moriría y la familia se vio obligada a regresar a Inglaterra. La madre de Violet pronto encontró trabajo como azafata en los barcos de la Royal Mail Line en un momento en que los británicos y los franceses estaban enfrascados en una feroz competencia para ver quién podía construir el transatlántico de pasajeros más rápido y lujoso para cruzar el Atlántico. Los planes originales de Violet para su vida eran asistir a un convento y dar su vida al servicio religioso, pero cuando la salud de su madre se deterioró, Violet se convirtió en azafata para ayudar a mantener a su madre enferma. Pronto trabajó para la legendaria línea White Star, trabajando 17 horas diarias y recibiendo el equivalente a unas 230 libras esterlinas al mes. Violet fue asignada al Olympic, que en ese momento era el mayor transatlántico de pasajeros del mundo. El 20 de septiembre de 1911, el Olympic estaba navegando cerca del crucero de batalla británico HMS Hawke. Mientras el Olympic hacía un amplio giro a estribor, la anchura del giro tomó al capitán del Hawke por sorpresa, y fue incapaz de maniobrar el Hawke lo suficientemente rápido antes de que los dos barcos chocaran. Un crucero robusto, la proa del Hawke había sido diseñada para colisionar con otros barcos y hundirlos chocando con ellos, lo que provocó grandes desgarros en el casco del Olympic y la inundación de 2 de sus compartimientos estancos. A pesar de esto, se las arregló para volver al puerto por su cuenta para hacer reparaciones. Mientras tanto, el Hawke sufrió tantos daños que casi se volcó en el acto y tuvo que ser remolcado de vuelta a un astillero para su reparación. Claramente, el Hawke, diseñado para hundir barcos embistiéndolos, no era particularmente bueno en su trabajo, que es probablemente la razón por la que fue hundido por un submarino alemán 2 años después de la Primera Guerra Mundial. Los alemanes, a diferencia de los británicos, aparentemente preferían hundir los barcos haciéndolos explotar, en lugar de tratar de embestirlos y fallar miserablemente. Violet probablemente sufrió un gran trauma por la colisión y después de ver lo horrible que había sido el Hawke en su trabajo de hundir barcos embistiéndolos, probablemente tenía serias dudas sobre la ingeniería naval británica. Es probable que por eso, cuando el legendario Titanic, calificado por los británicos como insumergible, vino en busca de tripulación, ella fue extremadamente escéptica de esa afirmación y reacia a unirse a la tripulación. Sin embargo, sus amigos la convencieron de que aceptara el trabajo en el Titanic, pasando oficialmente a la historia como los peores amigos del mundo. Al cuarto día, temprano en la mañana, Violet fue despertada en su litera por el terrible sonido del metal chirriando y aplastándose bajo una gran presión. El Titanic se había encontrado con el iceberg fatal que sería su perdición. Violet fue ordenada inmediatamente a la cubierta y más tarde diría que los pasajeros estaban extrañamente tranquilos. Con los oficiales del barco aplicando una estricta política de las mujeres y los niños primeros, a punta de pistola a veces, Violet subió al barco lleno de mujeres y tuvo un niño en sus brazos. Increíblemente, la angustiada madre de ese niño, perdida en el caos, se reuniría con su hijo 8 horas más tarde a bordo del Carpathia, mientras se ocupaba de los supervivientes. Lo que puede ser más extraño es el hecho de que la noche del hundimiento, horas antes de que Violet se preparara para ir a la cama, había estado leyendo un libro que contenía una oración hebrea traducida. La oración le había sido dada por una anciana irlandesa y era bastante peculiar ya que estaba destinada a ayudar a proteger al lector del fuego y el agua. Violet leyó la oración ella misma y luego hizo que su compañera de cuarto la leyera también. Tanto si la oración funcionó como si no, el segundo intento de Poseidón de asesinar a Violet Jessop había fracasado, pero no había terminado de intentarlo. 2 años más tarde, Alemania decidió que era hora de iniciar su pasatiempo favorito del siglo XX de comenzar y perder terriblemente guerras mundiales. Violet se ofreció como voluntaria para servir a bordo del HMHS Britannic, un barco hermano del Titanic, aunque con serios cambios de diseño después del hundimiento de este último. El Britannic había sido un transatlántico como el Titanic, pero al comienzo de la guerra había sido asignado al servicio británico y convertido en un barco hospital. En su 6º viaje al Teatro de Oriente Medio para recoger a los heridos y llevarlos de vuelta a Inglaterra, el Britannic se encontró cruzando el mar Mediterráneo una vez más. Al pasar por la isla griega de Kea, una explosión sacudió el barco. Probablemente teniendo un caso extremo de déjà vu, Violet inmediatamente atendió el llamado de los capitanes de los barcos para prepararse para abandonar el barco. El Britannic se había adentrado accidentalmente en un campo minado por un submarino alemán. Aunque los barcos hospitales no eran objetivos legales de guerra, las minas lamentablemente no discriminan, y el Britannic tuvo la mala suerte de toparse con uno.
La explosión fue lo suficientemente pequeña como para que los que estaban en el extremo opuesto del barco simplemente asumieran que el barco había atropellado a un barco más pequeño y no corría ningún peligro serio. La realidad fue que la explosión había roto los mamparos estancos e inundó una de las salas de calderas. Para suerte del Britannic, el hundimiento del Titanic había llevado al barco a volver al dique seco para tener sus mamparos estancos elevados para subir hasta la cubierta B. Esto ayudó a mantener el barco a flote por un tiempo, pero desafortunadamente las enfermeras habían abierto los ojos de buey en las cubiertas inferiores para ventilar los pabellones, lo que iba en contra de las órdenes permanentes. Cuando el barco se inclinó a un lado, los ojos de buey abiertos permitieron que el agua del mar se precipitara, aumentando la inundación en todo el barco. La costa de la isla griega de Kea estaba cerca, y así, a pesar de una creciente inclinación de estribor, el capitán del barco lo giró hacia la lejana playa. Su esperanza era varar el enorme barco, pero la explosión había destruido el mecanismo de dirección, lo que hacía imposible el manejo por el timón. En su lugar, el capitán ordenó que el eje de babor se elevara a una velocidad mayor que el eje de estribor, ayudando a dirigir el barco a través de la potencia variable de las hélices. Lentamente el barco se giró hacia la isla e incluso se dirigió a la playa lejana. Aunque el Titanic tardó más de una hora en hundirse, el Britannic tuvo serios problemas a los 15 minutos de su encuentro con la mina marina. En un estado de pánico, algunos tripulantes bajaron 2 botes salvavidas al agua a pesar de que no se les había dicho que lo hicieran. El capitán se dio cuenta de lo que estaba pasando e inmediatamente ordenó que se detuviera el motor del barco. Lamentablemente, la orden se dio demasiado tarde. Los 2 botes salvavidas que habían sido bajados fueron succionados por la hélice que seguía girando y junto con sus pasajeros, cortados en pedazos. El capitán ordenó que no se lanzaran más botes salvavidas y reinició los motores de la nave, esperando todavía poder varar la enorme nave. Sin embargo, a medida que el hundimiento aumentaba, se hizo evidente que sería imposible llegar a la costa a tiempo, y por lo tanto, el capitán ordenó que se apagaran los motores permanentemente, y dio 2 largas ráfagas con el silbato de vapor del barco, la orden oficial de abandonar el barco. Para entonces el agua ya había alcanzado el puente y el capitán pudo simplemente salir de la cubierta y entrar en el agua, nadando hasta un barco cercano y coordinando el rescate desde allí. De 1.065 personas a bordo, solo 30 morirían en el accidente. Lamentablemente, la mayoría de ellos eran de los del bote salvavidas que fueron lanzados sin permiso. Sus pasajeros fueron absorbidos por la enorme hélice y cortados en pedazos. A pesar de haber sobrevivido a 3 desastres en el mar, Violet decidió increíblemente que continuaría su carrera en el océano. O tal vez para entonces estaba bastante convencida de que realmente no quedaba nada que Poseidón pudiera lanzarle para matarla de una vez por todas. Violet pasaría 42 años en el mar antes de retirarse y fallecer en mayo de 1971 a la madura edad de 83 años. Sabemos que probablemente tengas la sensación de hundimiento de que este video ha terminado, pero oye, anímate, porque puedes seguir la fiesta haciendo clic en este video de aquí, o quizás prefieras este otro de aquí. De cualquier manera no puedes perder, así que haz clic en uno ahora.